Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a hablar del plan de Dios para el hombre. Este es el tema de esta mañana. El plan de Dios para el hombre. Saben, Fernando y Alex lo están principiando a experimentar. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, entran en una relación permanente, se entregan el uno al otro para el resto de sus vidas. ¿Y sabe usted que esa es la intención de Dios? ¿Y sabe usted que la aspiración de Dios para el hombre es eso que vamos a mencionar esta mañana? Pero Dios no solamente tiene una intención, una aspiración a la que quiere que el hombre llegue, sino que el Señor nos da también su provisión para que podamos llegar a esa intención que Él tiene, con la necesaria observación dentro de lo que consideramos esta mañana, el plan de Dios para el hombre. ¿Saben? Se cuenta que en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler, con aquella Alemania nazi, estaba dominando todo el mundo, estaba dominando a Europa. Y cuando estaban los ataques de bombardeos tremendos sobre Londres, Inglaterra, las voces de todos los líderes gritaban: rendición, rendición. Solamente había un hombre que se mantenía firme, y ese hombre se llamaba Winston Churchill. Las bombas devastaban completamente manzanas totales allá en Londres. Los edificios caían derrumbados, los puentes eran destruidos, y el lema de aquel hombre era: no se ganan las guerras con evacuaciones. Winston Churchill fue un hombre que se mantuvo firme a pesar de que todas las personas, todos los líderes políticos gritaban rendición, rendición. ¿Sabe? Charles Swindoll, uno de los grandes escritores cristianos, comenta: rendirse no es una opción. Óigalo por favor, pareja de esposos que están aquí, Fernando y Alice, como un reto de Dios. Rendirse no es ninguna opción si se quiere ganar una guerra o se quiere tener éxito en el matrimonio. El plan de Dios para el hombre. 3 aspectos vamos a mencionar rápidamente. Vamos a hablar de la intención de Dios para el hombre. Vamos a hablar de la provisión de Dios para el hombre, y también, finalmente, vamos a hablar de la observación que hace Dios al hombre. Entremos entonces rápidamente al primer punto, la intención de Dios para el hombre. Lo encontramos en el versículo 3, o sea, el primer párrafo que ustedes tienen en su hoja. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire cuál es la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene como una meta especial y meta muy alta para todo individuo? Pues la meta, la intención, la aspiración de Dios es, en una palabra, la santificación. Y Dios está pensando en que el hombre y la mujer, no importa en cualquier cultura en la que esté viviendo, el hombre y mujer deben llegar a esa intención de Dios, que es la santificación. Tal vez deberíamos dejar un poco claros los conceptos de santificación y de santidad, para que cada uno de ustedes, amigos, incluso pueda llevar un reto esta mañana de lo que el Señor Jesucristo demanda de sus vidas. Tal vez esta mañana usted viene diciéndome a mí: bueno, yo tengo mi religión, yo vine a meterme a este lugar solamente por compromiso, vine a meterme a este lugar solamente por no quedar mal con los novios, pero no tiene que ver nada conmigo. Si usted tiene su religión, se supone que usted tiene interés en la palabra de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la intención de Dios, la voluntad máxima de Dios es vuestra santificación. Pero cuando hablamos de santificación y hablamos de santidad, son 2 términos que tenemos que aprender a diferenciarlos. Cuando hablamos de la santidad es un estado, la santidad es un lugar en donde ya vivimos. El estado de la santidad, y ese se obtiene solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra, Jesucristo tomó un cuerpo humano y fue colgado por usted y por mí. Y todas aquellas personas que voluntariamente en un momento dado hemos reconocido a Cristo como Salvador, hemos entrado a vivir
en el estado de la santidad, porque ese es mérito de Cristo. Porque yo, aunque usted me conozca y aunque usted tenga señalamientos para mi vida, porque no es intachable mi vida, yo vivo en el estado de la santidad. Yo soy santo delante de Dios. ¿Pero por qué soy santo? No por mérito propio, soy santo porque Cristo y su sangre me han limpiado de todo pecado. La santidad entonces en la Biblia es un estado. Usted está en el estado de la santidad cuando usted permite que Cristo limpie sus pecados, porque solo la sangre de Cristo es el único detergente que puede limpiar nuestros pecados. La santidad es el estado donde vivimos, pero la santificación, oiga, la santificación es un proceso. Y usted puede señalarme esta mañana, y usted puede decir, ¿cómo se atreve a decir que es santo? Si yo le conozco, si yo sé todas las cosas que hacía. Yo vivo en el estado de la santidad porque Cristo me hizo santo. Pero mientras vivo en esta tierra, estoy en el proceso de la santificación. Cada día, con la dirección y el control del Espíritu Santo, si permito que Cristo controle mi vida, estoy viviendo cada día dirigido por el Señor a ser mejor, buscando cada día la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, buscando ser conformado, como dice la Biblia, a la imagen de Dios. Y ese es el proceso que cada uno de nosotros tenemos que tener, que cada día tenemos que ser mejores, que cada día tenemos que aspirar a ser un poco mejores, cambiando actitudes que nos han afectado y que han afectado muchas veces a nuestras familias, a nuestros prójimos. Se dan cuenta que en los hogares normalmente, ¿quién es el que tiene la culpa en el hogar? Mi cónyuge es el que tiene la culpa. Nunca decimos yo soy el culpable, mi hogar está en bancarrota porque yo soy el culpable. Siempre el cónyuge tiene la culpa. Pero cuando venimos a este estado de la santificación, a este proceso, el estado de la santidad, y estamos en el proceso de la santificación, entonces el Señor va haciéndonos ver que también nosotros somos personas que cometemos errores, que afectamos nuestro matrimonio, y el Señor va cambiándonos poco a poco para que vayamos asumiendo nuestra responsabilidad, conformándonos, es decir, tomando la forma de Jesucristo, siendo como Jesucristo. Bueno, ya que hablamos de la santidad, que es un estado al que Cristo nos coloca por los méritos de Él, y que usted y yo, si tenemos a Cristo, vamos a buscar ese proceso de la santificación, de ser mejores, entonces estamos entrando a la intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios para usted y para mí? La intención de Dios es que estemos en la santificación. Ahora dice aquí la palabra, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero ¿sabe una cosa? En esta intención que Dios tiene, yo quiero que ustedes, dice Dios, Fernando y Alice, yo quiero que ustedes vivan y que lleguen al estado, lleguen a vivir una estatura de santidad, porque yo quiero que ustedes estén en el proceso de la santificación. Pero viene Dios y nos dice, pero mucho cuidado, porque en ese camino de ser cada día mejores, en ese proceso de santificación que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida y en la mía, si tú lo permites, en ese proceso vamos a encontrar obstáculos. El primer obstáculo que la Biblia menciona está en ese mismo párrafo. La voluntad de Dios, dice, la aspiración máxima de Dios, la intención de Dios es vuestra santificación. Pero cuidado, porque hay un gran obstáculo y es la fornicación. Que os apartéis de fornicación. Constantemente nos vemos acosados todos los hombres. Cuando hablo de hombres estoy hablando en término genérico. Hombres y mujeres nos vemos acosados constantemente. Agradables, desagradables, feos, bonitos. Todas las personas estamos acosados por el diablo. Ataques diabólicos, ataques de nuestra carne, ataques de este mundo, luchando por evitar que cada uno de nosotros logremos guardar o logremos llegar a la intención de Dios, que es la santificación. ¿Se ha dado cuenta? Tal vez usted esta mañana está aquí y, como decía, está por compromiso simplemente escuchando, pero dice, no, yo me cierro, yo no quiero escuchar nada de lo que ellos digan, simplemente vengo por saludar a la novia o al novio. Pero usted no me va a negar, no va a poder negar esto, que estamos viviendo en la influencia de un mundo erótico,
Estamos viviendo bajo la influencia de un mundo que en todos los medios, en los medios de comunicación, en todas partes, está erotizado. Se habla de sexo por todas partes. Se habla de la libertad que el hombre y la mujer deberían de tener para realizar el sexo en cualquier momento y con cualquier persona. Estamos viviendo ya ese mundo decadente que está esperando la venida de Jesucristo por su iglesia. Y el mundo y las circunstancias que están pasando en este momento, la misma guerra del Golfo Pérsico está anunciando que Cristo ya viene por su iglesia, porque este mundo en el que estamos viviendo es un mundo degradado, es un mundo erótico. Los medios de comunicación, se da cuenta usted, están cada día siendo más liberalizados. Cada día, desde esos programas tan asqueantes como las telenovelas, están siendo cada día más audaces, como ellos dicen, cada día presentando escenas mucho más fuertes de sexo y de otra índole. ¿Por qué? Porque estamos liberalizados, estamos viviendo en un mundo libre, dice, y como somos libres, cada quien es libre de hacer y de pensar lo que quiere. La pornografía usted la puede encontrar barata en cualquier parte. La pornografía está al alcance de nosotros. Es que los valores morales, es que los valores éticos están torcidos y están en bancarrota. Pero Dios tiene un plan, y ese plan de Dios es para el hombre y para la mujer. Y Dios ha creado a hombres y a mujeres de una forma complementaria. El hombre y la mujer se complementan en todas las áreas de la vida, en la emocional, en la social, en la sexual. El hombre y la mujer tienen su complemento el uno para el otro. Y Dios anhela la felicidad de sus criaturas. Y Dios está anhelando que tanto hombres y mujeres podamos vivir en esa felicidad y que podamos, dejándonos dirigir por el Espíritu Santo, que podamos llegar a la aspiración de Dios, a la intención de Dios, a la gran meta de Dios, que es la santificación. ¿Cuántos de nosotros tenemos que inclinar nuestra cabeza y decir, de veras, yo no he sido fiel a mi esposo, yo no he sido fiel a mi esposa? Yo he vivido como yo quiero, yo he vivido dejándome dirigir por mis impulsos, por el hombre, por la influencia, pero no he estado buscando la intención de Dios, que es la santificación. ¿Cuántos de nosotros no podemos regañar a nuestros hijos porque no tenemos derecho? ¿Por qué? Porque no somos ejemplo. Tristemente, los padres de este tiempo, la mayoría de padres golpean a sus hijos, regañan a sus hijos, castigan a sus hijos, pero ellos hacen lo mismo por lo que los están castigando. Pero ellos sí tienen derecho porque son los padres, los hijos tienen que obedecer. La meta de Dios es la santificación. La Biblia dice desde Levítico, Dios es santo, vosotros seréis santos. El apóstol Pedro en su carta en el Nuevo Testamento dice, tenemos que ser santos porque Jehová nuestro Dios es santo. La voluntad de Dios, el anhelo, la intención de Dios entonces es que usted y yo seamos como Dios, que seamos santos como Dios. Pero hermanos y amigos, la santificación se va dando en forma gradual de acuerdo a que usted permita que el Espíritu Santo controle su vida. Pero estamos hablando de ¿qué? De que en esa aspiración de Dios hay un problema, y es la fornicación. La fornicación, dice aquí la palabra, es el enemigo número uno que obstaculiza la santificación. La fornicación en el último párrafo dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Oiga, qué calificativo el que Dios le da a la fornicación. Es un sinónimo de inmundicia, dice. Y cuántas personas, lamentablemente, por el mundo liberal en el que vivimos, están cayendo en la inmundicia, en la fornicación. Este ha sido el problema grave. Y sabe usted que la Biblia lo está señalando. Sabe usted que la Biblia está constantemente acusando la fornicación, porque la fornicación es uno de los pecados que más ofenden a nuestro Dios. Pero no solamente eso, el hombre y la mujer están tratando de apartarse de Dios. Dios aspira a la santificación del hombre y está el obstáculo primero, que es la fornicación. Y el hombre se deja dirigir por el pecado, por el mundo y por el diablo. Y ahora Dios está diciendo, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Sabe? A veces creemos que yo puedo hacer lo que quiera. Como yo soy hombre, yo hago lo que quiero, ya va a tener sus resultados. Lamentablemente los va a tener con sus hijos. Lamentablemente usted cuando ve a sus hijos grandes no va a poder regañarlos, o va a tener que lamentarse que lo que usted hacía fuera de casa, sus hijos, sus hijas lo van a estar haciendo.
¡Qué tremendo! La Biblia dice que lo que sembramos, eso cosechamos, y vienen las consecuencias. ¿Cuántas plagas ha levantado Dios? ¿Cuántos problemas infectocontagiosos? ¿Cuántas enfermedades venéreas están surgiendo? Y cada día mucho más calamitosas esas enfermedades. La última maldición de Dios por la consecuencia del pecado del hombre ha sido el SIDA. Y los científicos y los expertos nos dicen que para el año 1991 todavía no va a haber cura para el SIDA, que es una de las maldiciones por la consecuencia del pecado de la fornicación. Verá que estamos en un problema. Necesitamos acercarnos a Dios, amigos. Necesitamos no solamente decir, yo tengo mi religión. Mire, ¿de qué le ha servido su religión? Yo soy evangélico. ¿De qué le ha servido ser evangélico? Si es un hipócrita, si no está viviendo bien delante de su Dios. ¿De qué le sirve ser católico o tener cualquier religión si la religión no lo ha podido frenar? El único que nos puede frenar y llevar a esa aspiración de Él mismo, que es la santificación, es Cristo. Y Fernando y Alice, ustedes conocen a Cristo. Yo les demando en el nombre de ese Cristo, que ahora que inician esta nueva etapa en su vida, sigan buscando la etapa máxima de Dios, que es vuestra santificación. Cuidado con la fornicación, dice el Señor. Cuidado con abrir sus ojos fuera del matrimonio, porque Dios está observando y Dios les va a dar la bendición para que puedan seguir. Pero saben, amigos, Dios no solamente está diciendo, este es mi deseo, fíjese, esta es mi intención, yo quiero la santificación. Tal vez lo más importante en este momento es qué es lo que pensamos nosotros. Fernando y Alice, ¿cuál es el deseo de su corazón? Porque yo puedo estar escuchando mucho, que me bombardeen con la palabra de Dios, que me digan y simplemente yo digo, está bonito, está bastante bien, pero salgo allá y actúo de acuerdo a mi voluntad. Que mi voluntad sea siempre hacer la voluntad de Dios para mi vida. Porque la intención de Dios para el hombre, lo máximo de Dios para el hombre, dice, es vuestra santificación, pero hace la advertencia, cuidado con la fornicación, porque ahí está el alcance y porque los va a hacer fracasar a cada uno de ustedes. Hemos hablado entonces en primer lugar de la intención de Dios para el hombre. ¿Cuál es la intención de Dios para el hombre? La santificación. Primera advertencia, cuidado con la fornicación. Entramos al segundo punto, la provisión de Dios para el hombre. Y la provisión de Dios para el hombre la resumimos en una palabra, comunión. Los versos siguientes, 4 y 5 dicen, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ese es el párrafo siguiente que usted tiene en su hoja. Fíjese usted esto, cuando yo estudio a Dios de esa manera, me quedo admirado de lo que es Dios. Dios no solamente tiene una intención para el hombre, nuestra santificación. Dios no solamente nos dice, yo quiero, y esa es mi voluntad, que usted llegue a este estado, que usted viva en ese proceso de ser cada día mejor, la santificación. Le hace una advertencia, cuidado con la fornicación, y que Dios se aparte por un momento, y que Dios se vaya a efectuar cosas mucho más importantes, y que Dios vaya allá a sustentar el universo y a ver que todo esté funcionando bien, y que usted y yo nos quedemos simplemente viendo qué hacemos para llegar a la aspiración de Dios. Sabe que el hombre a lo largo de los tiempos ha inventado o ha tratado de hacer por sus propios medios algo para llegar a la santificación. El hombre ha llegado a medios aún tremendos como el de apartarse de casarse. ¿Cuántas personas simplemente dicen, bueno, no nos casemos, vamos a dedicarnos a una vida de estar apartados en un celibato? Y saben una cosa, que el celibato, si no es un don de Dios, es una fornicación mental. El hombre está buscando medios para ver cómo de alguna manera busca la santificación, pero ese es por sus medios y se va a quedar siempre corto. Pero fíjense que Dios no solamente dice, esta es mi aspiración, esta es la intención mía, que lleguéis a la santificación, sino que ahora viene Dios y nos da su provisión. Él nos ayuda para que podamos cumplir, en otras palabras. Fíjese las palabras que dice este verso. Habla de sepa viene del verbo saber, sepa tener propia esposa
Yo quiero que analicemos por un momento estas palabras. Sepa tener propia esposa. Sepa. La palabra sepa, la expresión habla de control, fíjese. En el idioma original, que es el idioma griego, se habla de un control, se habla de tener una buena dirección. Eso es sepa, eso es saber, tener una buena dirección. Y esa buena dirección, ese poder solamente lo encontramos en Jesucristo. Cuando Él principia a controlar nuestras vidas, cuando Jesucristo principia a dirigir nuestras vidas, entonces vamos a vivir en ese sepa, ese saber que está bajo el control de Dios. Nosotros insistimos mucho a los noviazgos, y quiero avisarle a mi iglesia esta mañana, en el mes de junio tenemos otra boda de hermanos de aquí de la iglesia, así es que van a preguntarse ustedes quiénes son, ¿verdad? Ya vamos a decirlo más adelante. Insistimos a los noviazgos, que los noviazgos tienen que ser a la luz del día, que los noviazgos tienen que ser claros, transparentes, porque el diablo está luchando por desbaratar lo que Dios está haciendo. Sepa, dice, que el hombre y la mujer sepan, que el hombre y la mujer tengan una buena dirección. Esa es la expresión. Y hermanos y amigos, Dios está dándonos a nosotros esa dirección. Control. Se cuenta una historia. Un pastor de apellido Lee contaba esta historia. Hablaba de que había llegado el momento de casar a una pareja. El hombre era el gerente de una serie de joyerías gigantescas. Aquel hombre tenía en su corazón y en su mente qué va a pasar en lo que está casándose y en lo que está en la luna de miel, qué va a hacer de las tiendas. Y aquel hombre estaba obsesionado pensando en eso. Y se cuenta que el ministro llamó a la pareja y le dijo: antes de que se pongan los anillos, ustedes tienen que aprenderse de memoria, digan esta expresión: con este anillo te desposo, y tantas otras cosas más que decimos. Y cuando llegó el momento en que el novio le iba a colocar el anillo a la novia, estaba tan controlado por los negocios que se le olvidó. Y el ministro se le acerca y le dice: con este anillo. Y aquel se acordó. Pero lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, eso es lo que generan acciones. Y aquel hombre principia a decir: con este anillo damos una garantía por escrito, garantizando al cliente la devolución de su dinero si no es conforme a su descripción. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que controla su mente y su corazón? ¿Qué es lo que está controlando su mente y su corazón? La Biblia dice que el hombre y la mujer sepan, bajo el control de Dios, tener una buena dirección. Pero también habla no solamente de sepa, sino habla de tener, que sepa tener. Sabe que el original griego dice encontrar, obtener, que con la dirección de Dios la persona pueda obtener, pueda encontrar lo que a él le pertenece, lo que Dios tiene exclusivo para él. Y confiamos, Alice y Fernando, que Dios les dio a ustedes la dirección para que se supieran encontrar y para que bajo la bendición de ese Cristo al que conocen, hoy ustedes inicien una etapa preciosa, una vida de testimonio y una vida de servicio para ese Cristo que les ha sabido encontrar y unir en este momento. Que el hombre bajo el control del Señor sepa. Tener es encontrar. ¿Qué dice? Su propia. Y oiga, amigo, y oiga, amiga, cuando dice sepa tener su propia, esa expresión su propia nos habla de una nada más, de uno nada más. Que el hombre y la mujer controlados por Dios aprendan a encontrar la persona, la pareja que va a ser la que Dios les va a dar. Aquí está completamente limitado para dos personas. El plan de Dios es unir a dos personas y que no haya nunca una tercera en discordia. Su propia, dice aquí la palabra de Dios, habla de lo suyo, habla de lo que Dios le concede al hombre y lo que Dios le concede a la mujer. Su propia esposa o esposo. El original no dice esposa, el original griego dice su propio vaso, su propio cuerpo, dice otra versión. Es decir, que el hombre y la mujer encuentran su propio vaso, encuentran su propio cuerpo, lo que es de ellos, y se van a realizar con ese propio cuerpo, con ese propio vaso. La traducción al castellano se ha puesto esposa, que es muy bueno.
Y quiera Dios que todos los que hemos encontrado esposo y esposa, sepamos haber encontrado nuestro propio cuerpo, nuestro propio vaso, lo que nos pertenece, y que Fernando y Alice hayan encontrado ustedes su propio cuerpo a través de la dirección de Dios. Dios nos dirige y Dios quiere que nos frenemos, pero otra vez, Dios está aspirando, amigos, que el hombre llegue a la santificación, porque esa es la aspiración de Dios, esa es la intención de Dios, vuestra santificación. Advierte, cuidado con la fornicación. Pero entonces Dios dice, para que no tengan ustedes medios propios, yo les voy a dar la provisión. Y sabe usted que la provisión de Dios para la santificación del hombre y la mujer es el matrimonio. El matrimonio es la respuesta de Dios para la solución al problema del mundo. Pero hay otra advertencia. Dice la segunda parte, no en pasión de concupiscencia. Oiga, Dios está diciendo, otra vez insisto, mi aspiración, mi intención alta es la santificación de todos. Cuidado con la fornicación. Pero ahora yo les voy a dar la provisión para que ustedes puedan llegar a eso. ¿Cuál es la provisión de Dios? La comunión. Y cuando en el matrimonio se habla de comunión, se habla de dos, esposo y esposa. Esta es la comunión, dos. Y ahora dice Dios, cuidado, porque entras al matrimonio y vas a tener mucho cuidado de la pasión concupiscente. Y cuando la Biblia habla de pasión concupiscente, nos habla de desenfreno, nos habla de una mente atrofiada por la obsesión hacia el pecado sexual. ¿Y cuántos hombres simplemente dicen, yo no me puedo controlar, yo no me puedo controlar, así soy hoy, así me van a tener que aguantar? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Y ahora en el tiempo de liberación, ahora la mujer también puede decir lo mismo. Así soy yo. Y si mi esposo es de esta manera, yo también soy igual que él. Miren qué mundo degradante el que estamos viviendo. Qué decadencia de nuestro mundo. Y aún personas que dicen tener a Cristo en su corazón, se expresan de esta manera y viven de esta manera. El Señor está advirtiendo, cuidado con que caigas en una mente atrofiada, que ya no te pueda controlar y caigas en degeneraciones totales. El obstáculo número 1, Dios lo mencionó como la fornicación, pero si el hombre y la mujer no se frenan, si el hombre y la mujer no se dejan controlar por Dios, van en una caída, en una pendiente que no se van a poder frenar. Y después de solamente la fornicación, bueno, el hombre y la mujer dicen, bueno, la fornicación es normal. La fornicación en el medio que estamos viviendo, un hombre es una persona muy inteligente, cuando tiene por ahí su aventura, pues hasta más sombría le da. Eso es lo que dice el mundo decadente. Una mujer que se ha liberalizado, ¿cómo va a andar solo con el marido? Tiene que tener por ahí alguna su aventura. Eso es ser verdadera mujer. Ese es el mundo decadente. Y si tú caes en la fornicación, dice la Biblia, que principias a caer y vas al segundo plano, que es la pasión concupiscente, después no vas a poder frenarte, después no vas a poder controlarte, porque vas en una caída perpendicular hasta llegar al fango, de donde vas a tener muchas consecuencias. Dios nos hace la advertencia, y quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí, Fernando y Alice, ustedes puedan decirle, Señor, nosotros buscamos tu intención, la santificación. Te damos gracias por tu provisión, nuestro matrimonio. Y ahora juntos vamos a evitar no solo la fornicación, sino la pasión concupiscente, y vamos a buscar la santificación en Cristo Jesús. Una de las formas de ser santos y de mantenernos así es estar cerca de Dios y sirviendo a nuestro Dios. El plan de Dios es sabio. Si usted y yo estamos en el plan de Dios, vamos a ser bendecidos. Si usted se aparta de Dios, si su mente la llena de basura, usted va a ser un fracasado. Ojalá que usted fracasara solo. Usted va a hacer fracasar a su cónyuge. Usted va a hacer infelices a sus hijos. Y a usted Dios le va a pedir cuentas por esa familia que Él le ha dado. Hemos hablado de dos cosas. Primero, la intención de Dios para el hombre, santificación. Segundo, la provisión de Dios para el hombre, la comunión. Dos. Esposos, esposo y esposa. Dios ya hizo las advertencias, cuidado con la fornicación, cuidado con caer en la pasión concupiscente. Por último,
Ahora viene la observación de Dios para el hombre. Ahora viene la compensación. Dice en los versículos 6 y 7, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, o sea, a su prójimo, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El matrimonio es santo, amigos. Y quiero recordar lo que he estado repitiendo en algunas bodas. Nunca diga, es que la mujer que a mí me tocó, es que el hombre que a mí me tocó. Usted tiene la esposa y el esposo que usted merece. Así que cuando usted esté hablando de su cónyuge, usted está hablando de usted, porque no se lo pusieron a la fuerza, usted lo escogió. Qué triste lo que escogió, ¿verdad? Yo estoy feliz con lo que escogí, porque Dios me dirigió a escoger a mi esposita, y estoy feliz después de 20 y pico de años de casado, sigo feliz con ella, gracias a Dios. Ojalá que así fuera todos, que todos pudiéramos gozar esa bendición de Dios, pero usted tiene lo que usted merece. Y ahora viene el Señor haciéndonos la observación. Hay una advertencia, amigos, dice. Yo quiero que lleguen a la santificación. Yo les doy la provisión que es el matrimonio. Si usted no llega a la santificación, es porque usted se quedó en el camino. Y aquí la palabra dice que nadie agravie a su prójimo, que nadie agravie a su hermano. ¿Cómo agraviar al hermano? Quitándole lo que a él le pertenece, su esposa, su hijo, su hija, a través de volver a caer en la inmundicia, en la degeneración de lo que es el pecado sexual. Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo que Dios es justo y que Dios castiga y que Dios, estimados amigos, ha dado los pasos suficientes para que podamos vivir en lo que Él quiere, en su voluntad. Pero si usted y yo no queremos aceptarlo, tarde o temprano vienen los resultados. Y el Señor nos está diciendo que tengamos mucho cuidado, porque Él es el que castiga, Él es el que hace juicio, Él es el Dios que se va a cobrar si no vivimos en el plan de Él. Nando y Alice, quiero desearles que Dios los bendiga, pero quiero advertirles lo que Dios les está diciendo. Santificación, busquen la santificación, cada día un proceso de ser mejores. El matrimonio les va a ayudar a ser mejores, buscando a Cristo, pero está la advertencia de Dios: si se apartan de mí, entonces tendré que recompensarles de acuerdo a lo que hayan hecho. Hay otro problema que la Biblia menciona aquí, y Él dice: no os ha llamado Dios a inmundicia. ¿Se da cuenta? Lo primero que fue fornicación. Lo segundo, pasión concupiscente. Ya estamos cayendo. Y ahora la Biblia habla de inmundicia. Ya está completamente degenerado. Ya está completamente metido en el vicio, en el sexo ilícito. Ya va a venir la consecuencia. ¿Saben que el plan de Dios es bello? ¿Saben ustedes que Dios creó al hombre y a la mujer como complementos? ¿Sabe usted que Dios estableció normas para que el hombre y la mujer pudieran satisfacerse? El hombre y la mujer en el matrimonio se satisfacen emocionalmente, socialmente, sexualmente, y todo es permitido por Dios. Esa es la provisión de Dios, que viváis en santificación, que busquemos la santidad, dirigidos por el Señor y bajo las normas que Él estableció. Gocémoslo, gocemos la vida, pero gocémosla en obediencia al Señor, buscando la santificación por medio de la comunión, y viviendo en obediencia. No vaya a ser que venga la compensación a mi pecado, y el Señor es fuego consumidor. Vamos a dar gracias a Dios. Hemos hablado esta mañana del plan de Dios para el hombre, y el plan de Dios lo hemos mencionado en 3 puntos. Primero, la intención, que es nuestra santificación. Segundo, la provisión de Dios, que es la comunión, el matrimonio. Pero tercero está también la observación, es decir, la compensación. Dios da a cada uno lo que merece. Si tú vives en santidad delante de Dios, Dios te va a bendecir. Vas a tener hogares felices,
Vas a tener hijos realizados. Saben, los que estamos en el plan de Dios, los que queremos obedecer a Dios, hemos sido personas que nos realizamos. Personas que aunque no tengamos dinero, estamos viviendo felices, porque Cristo nos controla. Esa es la intención de Dios. Pero si no, si te apartas, si no estás en el plan de Dios, espera, ya va a llegar la compensación de Dios. Y qué triste que la Biblia dice que nuestro pecado alcanza hasta la segunda, tercera, cuarta generación. No voy a hacer que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos alcancen maldición por culpa de no estar en el plan de Dios. Padre, bendice tu palabra. Bendice esta palabra. Señor, creo que ha sido clara tu palabra. Creo que tu intención es la santificación y lo entendemos. Yo ya soy santo porque Cristo me limpió mis pecados, pero con esta carne pecaminosa que tengo, cada día tengo que buscar ese proceso de la santificación. Yo quiero estar en tu voluntad, mi Cristo. Gracias porque me has dado la provisión de la comunión a través de mi esposa, a través del hogar que tú me has dado. Ahora ayúdame a vivir en esa santificación. Ayúdame a honrar tu santísimo nombre. Y Padre, te doy muchísimas gracias por la pareja de esta tarde, porque tú les has permitido, Señor, venir a este momento en que aceptan tu provisión, que es el matrimonio, para vivir esa vida, ese proceso de santificación. Yo quiero que tú tengas repercutiendo en el corazón de Fernando y Alice y el de todos los que estamos aquí presentes, que tú también haces una advertencia, que si no aceptamos tu provisión, si no aceptamos vivir en santidad como tú quieres, entonces, Señor, tú vas a dar la retribución justa y adecuada a nuestro pecado. Líbranos de ello, Señor. Por el contrario, queremos vivir realizados, felices, porque Cristo está con nosotros. Que tu palabra no vuelva vacía. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.